Hoy vamos a hablar de un gen que puede influir en toda la vida de una persona. Este gen puede hacer que alguien se convierta en la persona más exitosa. También puede hacer que alguien se convierta en el más fracasado. Hola a todos, soy Luisa López. Bienvenidos de nuevo a Misterios sin resolver. Para empezar el programa de hoy, por favor, vean esto. My mother said to me, I hear you've been going around talking about psychopathic killers. And you're talking as if you come from a normal family. I said, what the hell are you talking about? She then told me about her own family tree. Now, she blamed this on my father's side, of course. This was one of these cases because she has no violence in her background. But my father did. Well, she said there's good news and bad news. One of your cousins is Ezra Cornell, founded Cornell University. But the bad news is that your cousin's also Lizzie Borden. Now, I said, okay, so what? We have. ¿Quién es Lizzie Borden? Lizzie Borden fue una famosa sospechosa de homicidio en Estados Unidos. Ella supuestamente mató con un hacha a su padre y a su madrastra. Aunque nunca fue condenada, su nombre sí se hizo muy conocido. Todos saben de este caso. El conferencista que vimos se llama James Fallon. James Fallon es un famoso neurólogo estadounidense. Él estudia imágenes cerebrales de muchas personas. Estas imágenes obtenidas con tecnología de escaneo. A partir de ahí, él analiza qué anomalías mentales tienen. Sus especialidades incluyen esquizofrenia, Alzheimer, adicción a las drogas y también conductas humanas en general. Con frecuencia aparece en televisión como experto para explicar y hablar con la gente. Su vida siempre fue muy exitosa, pero descubrió que en su propio cerebro tenía un gen relacionado con convertirse en un asesino en serie. Un día un colega le pidió que analizara unas imágenes, eran imágenes cerebrales de asesinos en serie. Querían saber qué diferencias había entre sus cerebros y los de las personas normales. Fallon hizo la comparación y encontró una diferencia muy grande. So we look at these sorts of things theoretically on the basis of genetics and brain damage and the interaction with environment and exactly how that machine works. So we're interested in exactly where in the brain and what's the most important part of the brain. So we've been looking at this, the interaction of genes, what's called epigenetic effects, brain damage, and environment, and how these are timed. And how you end up with a psychopath and a killer depends on exactly when the damage occurs. It's really a very precisely timed thing. You get different kinds of psychopaths. So we're going along with this, and here's just to give you the pattern. And the pattern is that those people, every one of them I looked at who was a murderer and who was a serial killer, had damage to their orbital cortex, which is right above the eyes, the orbits, and also the anterior part of the temporal lobe. So there's this pattern that every one of them had, but they all were a little different too. They had other sorts of brain damage. The key thing is that the major violence genes is called the MAOA gene. And there's a variant of this gene that is in the normal population. Some of you have this. Fallon hizo la comparación y encontró que la gran diferencia estaba en la zona que controla las emociones y los impulsos, en la corteza prefrontal, orbitofrontal y en la amígdala. En el cerebro de muchos asesinos estas zonas muestran anomalías. Estas anomalías se relacionan con un gen. Ese gen es el MAOA, también lo llaman el gen de guerrero. Cuando este gen presenta una alteración, la persona se vuelve fácilmente muy impulsiva, pierde la calma y puede hacer cosas imposibles de detener. El descubrimiento de este gen también tiene una historia. En 1978, una mujer holandesa fue a buscar a Han Bronner. Han Bronner era genetista. Ella le dijo que en su familia los hombres, tanto hermanos como hijos, tenían conductas muy violentas. Eran 8 hombres. Algunos cometían desde incendios hasta agresiones sexuales, otros asesinatos. Ella investigó su árbol genealógico y descubrió que este problema ya llevaba 5 generaciones en la familia, no solo en su generación. Cada generación tenía casos. Ella lo analizó y concluyó que en un siglo tuvieron 9 hombres muy violentos. Creyó que esto estaba ligado a la genética, por eso pidió a Bronner que lo investigara. Bronner usó a su familia como caso de estudio. Investigó durante 15 años. Al final descubrió que el problema estaba en el cromosoma X, en el gen MAOA.
Este gen tenía una mutación. Cuando este gen muta, la persona no puede controlar su conducta. Es como si el freno del cerebro dejara de funcionar. Se vuelve muy difícil controlar sus emociones. En la población en general, esta mutación es muy extraña. Se da en 1 de cada 5.000 personas, pero en la familia de esa mujer casi todos la tenían, es decir, todos heredaron este gen. Brunner llegó a una conclusión. En 1993 publicó la investigación en una revista científica. Dijo que los hombres son más vulnerables a este gen porque solo tienen un cromosoma X. Si hay un defecto, no tienen un repuesto. Las mujeres, en cambio, tienen 2 cromosomas X, así que el impacto es mucho menor. Eso representa el 80% del efecto. Luego, otros factores como el entorno y otras circunstancias especiales solo representan el 20% de la influencia. Entonces, él empezó a investigar. Un día su mamá vino y le dijo: ¿no estás investigando el impacto de este gen en la conducta violenta de las personas? ¿Por qué no miras nuestro árbol genealógico? Y él se sintió extrañado. ¿Por qué ver nuestro árbol genealógico? Luego su mamá dijo algo que lo dejó muy sorprendido. My mother said to me, I hear you've been going around talking about psychopathic killers. And you're talking as if you come from a normal family. I said, what the hell are you talking about? She then told me about her own family tree. Now, she blamed this on my father's side, of course. This was one of these cases because she has no violence in her background. But my father did. Well, she said there's good news and bad news. One of your cousins is Ezra Cornell, founding Cornell University. But the bad news is that your cousin's also Lizzie Borden. Now, I said, okay, so what? We have... Entonces, ¿quién es Lizzie Borden? Fue una famosa sospechosa de homicidio en Estados Unidos. Se dice que con un hacha mató a su padre y a su madrastra. Aunque no la condenaron, su fama se extendió por todas partes. Casi todo el mundo conoce su caso. So what? We have Lizzie. She goes, no, it gets worse. Read this book. And here's this Killed Strangely, and it's a historical book. And the first murder of a mother by a son was my great-great-great-great-great-grandfather. Okay, so that's the first case of matricide. And the book is very interesting because it's about the witch trials and how people thought back then. But it doesn't stop there. There were 7 more men on my father's side, starting then, Cornell's, that were all murderers. Okay? Now, this, gives one a little pause. Después de eso, Fallon se sintió un poco nervioso. Él pensó que por el lado de su papá, cada ciertas generaciones siempre aparecía una persona anómala. Entonces quiso reunir a todos para que se hicieran escaneos y ver en quién estaba el problema. Entre muchas de estas imágenes hubo una que de verdad lo puso muy tenso porque pensó que esa imagen y la de los asesinos tenían un aspecto muy parecido en el cerebro. Debía ser peligroso. Pensó que podía ser algún pariente suyo que tenía ese impulso relacionado con este rasgo. Pero cuando miró y volvió a mirar, al final descubrió que esa imagen era la suya. Quedó en shock. Pensó: resulta que los asesinos y yo compartimos este mismo problema de variación genética. Pero la cuestión es que él no se convirtió en asesino, al contrario, se convirtió en un neurólogo muy exitoso. ¿Por qué? Antes él siempre creía que en la conducta violenta el entorno solo representaba el 20%, pero este hallazgo suyo y esta reflexión sobre su propia imagen cerebral le hicieron darse cuenta de repente que el impacto del entorno podía ser mucho más importante de lo que pensaba. Entonces recordó su infancia y su camino de vida. Sus padres siempre fueron muy amables, lo apoyaron mucho y su familia siempre le dio un ambiente lleno de amor. Eso le dio mucha seguridad. Ese entorno fue como una red de protección que no dejó que el gen de la violencia se activara. Este fue un cambio muy grande. Para él fue un hallazgo muy impactante. En ese momento Fallon pensó: estos asesinos, todo su pasado, todo su contexto anterior, quizás también tuvieron experiencias muy trágicas. Por eso ese entorno realmente influyó en ellos, generó este impulso e hizo que fuera difícil controlar sus emociones. De hecho, cuando investigó, descubrió que la infancia de muchos asesinos fue bastante trágica. Algunos sufrieron maltrato, algunos presenciaron violencia doméstica, algunos vieron a sus familiares asesinados y en la infancia de algunos asesinos recibieron heridas muy profundas desde muy temprano, tan profundas que esa sombra dejó una marca en su crecimiento que nunca pudieron borrar.
En ese momento, Fallon descubrió una verdad y es que el entorno puede influir tanto en una persona. Eso superó su manera anterior de pensar. Por eso, su historia personal se volvió un caso clásico en educación para explicar cuánto puede influir y cambiar el entorno a una persona. De hecho, la investigación de Fallon también nos hace pensar en la comparación de dos familias. También es un caso clásico la familia Hughes y la familia Edwards. El antepasado de los Hughes se llamaba Max, nació en 1720, emigró a Estados Unidos, vivió en los barrios pobres de Nueva York. A él no le gustaba estudiar ni tenía fe religiosa, solo quería una vida sin límites. Lo que se reveló después fue que sus descendientes la pasaron bastante mal. Un sociólogo descubrió que entre 1.200 descendientes, 400 murieron jóvenes, 310 fueron mendigos, 130 fueron encarcelados, 60 fueron ladrones, 7 fueron homicidas, ninguno terminó la secundaria. Es decir, existió una fuerte influencia de los antepasados en los descendientes. Como él vivió sin límites, el entorno que ofreció a sus hijos fue también sin fe religiosa, sin estudio y siguió moldeando a la siguiente generación bajo este ambiente. Así que entre más de 1.000 descendientes no hubo ni uno que terminara la secundaria. En cambio, la familia Edwards, su ancestro fue Jonathan Edwards, un teólogo nacido en 1703. Son de la misma época, el anterior nació en 1720. Su familia valoró mucho la fe y entre sus descendientes hubo 300 pastores, 100 profesores, 14 rectores de universidad, 30 jueces, 60 escritores y uno llegó a ser vicepresidente de Estados Unidos, Aaron Burr. Toda la familia fue como el ejemplo del equipo ganador de la vida. Generación tras generación fueron muy destacados. Desde la teología valoraron el estudio y la fe, cultivaron buenas virtudes y eso se extendió sin parar. Con ese entorno formaron a sus descendientes. Al final sucedió que casi cada generación fue muy sobresaliente y excelente. Es un contraste familiar muy marcado y esta comparación también resalta mucho cuánto puede influir el entorno de una persona. Volviendo a la historia de Fallon, Fallon siente que la bondad, el cuidado y el amor en la familia sí influyen en una persona. A él lo transformaron así, incluso pueden hacer que su gen ya no cumpla ese papel. Él puede aprender a convivir en paz con la gente y a controlar sus emociones. Al final se convirtió en un neurólogo muy destacado. Sabemos que en China hay una historia de la madre de Mencio se mudó 3 veces. Para que Mencio tuviera un buen entorno de estudio, su madre se mudó varias veces. En realidad, no solo el entorno externo nos moldea, nosotros mismos también podemos buscar ese entorno. Por ejemplo, quien con buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Puedes ver a algunas personas a tu alrededor que de verdad tienen buena virtud y cumples con lo que tú consideras buenos estándares. Naturalmente puedes hablar más con ellos y tener comunicación y comprensión mutua. Esa ayuda en las palabras y convivir y compartir en la vida diaria influyen sin parar en ambos. Puede que poco a poco tú también te vuelvas más como ellos. Creo que puedes cambiar por ti mismo, puedes buscar cambios por ti mismo. De hecho, esto también explica que el buen karma trae buenos frutos. Si te relacionas más con gente buena y cambias tu mentalidad sin parar, te cambias a ti mismo y permites que el entorno externo te cambie, eso también es una forma de transformación. Buscas fuerza externa para ser mejor, así que mientras tengas el corazón de querer mejorar, es posible que tengas buenos resultados, buenas causas, buenos frutos. Tal vez eso también sea una manifestación de un nivel. Bien, hoy comparto esta historia con ustedes. Si ustedes también quieren cambiar su vida, empiecen desde ahora, pueden suscribirse a nuestro canal. Quizá al ver más misterios sin resolver, se conviertan en mejores personas y más bondadosas.